Millonario invita a su limpiadora a una fiesta de lujo con la intención de humillarla, pero lo que hizo la mujer al llegar allí dejó a todos los invitados en shock. Margarita López, una mujer de ojos cansados pero llenos de esperanza, se despertaba todos los días antes de que saliera el sol. Su modesto apartamento, donde vivía con su hijo Luis, era pequeño, pero estaba lleno de amor. Luis, con sus 8 años, era la luz de la vida de Margarita. El niño, siempre sonriente, hacía todo lo posible por ayudar a su madre, aunque ella insistía en que se concentrara solo en sus estudios. «Ya anda, hijo, el café está listo», decía Margarita con una sonrisa, escondiendo el cansancio de las largas horas de trabajo. Luis corría hacia la mesa, ya acostumbrado a la rutina, pero nunca dejando de notar cuánto se esforzaba su madre. La vida de Margarita no era fácil. Trabajaba como empleada doméstica en la imponente mansión de Héctor Fernández, un hombre arrogante e insensible que veía a sus empleados como meros instrumentos. Raramente miraba a Margarita a los ojos y cuando lo hacía era con desprecio. Para él, personas como Margarita no eran más que sombras, siempre presentes pero nunca dignas de atención. Esa mañana, al llegar a la mansión, Margarita fue sorprendida con una orden inesperada. Héctor, en un tono seco y autoritario, anunció: «Margarita, estás invitada a la fiesta que daré este sábado. ¡No faltes!». Las palabras, aunque parecían una invitación, llevaban un peso cruel, como si él estuviera preparando algo. Margarita sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Sí, señor Héctor», respondió bajando la cabeza, pero en el fondo una inquietud comenzó a crecer. Sabía que no había bondad en Héctor, y la invitación sonaba más como una trampa que como un gesto de cortesía. Al volver a casa esa noche, Margarita no pudo ocultar su preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Luis, observando la expresión seria de su madre. «Sí, mi amor. Solo estoy pensando en cómo será esa fiesta», respondió, intentando alejar los pensamientos oscuros. Luis, a pesar de su juventud, percibió el malestar de su madre y la abrazó fuerte, dándole la fuerza que necesitaba. Y así, el fin de semana se acercaba, trayendo consigo la sensación de que algo importante estaba por suceder. Margarita, a pesar de todas las dificultades, sabía que debía enfrentar lo que fuera. Su amor por Luis era su fortaleza, y por él enfrentaría cualquier desafío. La noticia de la invitación a la fiesta de Héctor se extendió rápidamente por la mansión. Margarita, aún perpleja por la propuesta, sentía el peso de la decisión sobre sus hombros. En la cocina, mientras preparaba la cena de los patrones, fue abordada por Carmen, su colega de larga data y amiga. «Margarita, no estarás pensando en ir a esa fiesta, ¿verdad?», Carmen dijo en voz baja, pero con evidente preocupación. Sus ojos reflejaban el miedo de que su amiga se estuviera poniendo en una situación peligrosa. Margarita suspiró profundamente, dudando en responder. Sabía que Carmen tenía razón en preocuparse. «No lo sé, Carmen. Claro que sé que Héctor no hizo esa invitación por amabilidad. Algo dentro de mí me dice que tengo que ir». Carmen se acercó colocando una mano en el hombro de Margarita. «Lo entiendo. Pero esto podría ser una trampa para humillarte frente a todos. Por favor, piénsalo bien antes de tomar esa decisión». Margarita miró a Carmen con gratitud, pero también con determinación. «Sé que Héctor no tiene buenas intenciones, pero durante tantos años he aceptado vivir en las sombras, sin valor para enfrentar lo que realmente pienso. Tal vez es hora de mostrar a todos que no soy solo la empleada, que tengo valor, aunque ellos no lo vean». Después de esa conversación, Margarita volvió a casa, con los pensamientos aún confusos. Luis ya estaba dormido, y el silencio del apartamento permitía que sus dudas resonaran aún más fuerte. Se sentó en la mesa de la cocina, perdida en sus reflexiones. «Sé que no será fácil», murmuró para sí misma, mirando la fotografía de su madre que siempre mantenía cerca. «Pero mamá siempre decía que debemos enfrentar nuestros miedos, no importa cuán aterradores sean». Decidida, Margarita se levantó y fue hasta el pequeño armario en el cuarto. Allí, entre la ropa sencilla que usaba en el día a día, había un vestido especial, guardado con cariño. Era el único objeto de su madre que aún poseía. Un vestido que, a pesar de su sencillez, tenía un toque de elegancia. Su madre se lo había dado en sus últimos días, diciéndole que un día ese vestido le recordaría el valor que tenía. Con cuidado, Margarita sacó el vestido del perchero, pasando los dedos por el suave tejido. «Tal vez sea hora de usar esto, mamá», susurró.
sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Decidida, sabía que esa fiesta no sería solo un evento social, sino una prueba de coraje. Margarita no permitiría que su hijo creciera viéndola como alguien que se doblega ante las dificultades. Necesitaba mostrarle a Luis que, independientemente de dónde vengamos, todos merecemos respeto. Los días que precedieron a la fiesta fueron un torbellino de emociones para Margarita. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado, dividida entre los nervios que la consumían y una esperanza silenciosa de que, de alguna manera, esa noche pudiera ser un punto de inflexión en su vida. En los pocos momentos libres que tenía entre el trabajo en la mansión y las responsabilidades en casa, Margarita se dedicaba a preparar el vestido que usaría. Cosía a mano los pequeños detalles que el tiempo había desgastado, pasando la plancha con cuidado para alisar el tejido. Cada movimiento se hacía con una delicadeza casi ritual, como si ese vestido fuera la armadura que la protegería esa noche. Luis, siempre atento, no tardó en notar el cambio en el comportamiento de su madre. Aunque Margarita intentaba mantener la rutina habitual, había una tensión en el aire que él no podía ignorar. Una noche, mientras ella doblaba el vestido recién preparado, Luis se acercó, sus ojos curiosos. «Mamá, estás preocupada por la fiesta, ¿verdad?» La pregunta, aunque simple, llevaba un peso enorme. Margarita dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a su hijo. Sabía que no podía esconderle la verdad. «Sí, mi amor, estoy un poco nerviosa», admitió acercándolo y sentándose a su lado. «Es una fiesta importante y quiero estar preparada». Luis frunció el ceño, pensando por un momento antes de preguntar, «¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si son malos contigo?» Margarita sintió un nudo en el corazón al escuchar las palabras de su hijo, pero mantuvo la calma. «Luis, en la vida no siempre las cosas salen como planeamos. Pero lo que realmente importa es ser fieles a nosotros mismos. No importa lo que los demás digan o hagan». Luis la miró con admiración, absorbiendo las palabras de su madre. «Eres la persona más valiente que conozco, mamá». Ella sonrió acariciando suavemente su rostro. «Gracias, mi amor. Y solo soy así porque te tengo a ti a mi lado». Los días pasaron rápidamente, y la noche de la fiesta finalmente llegó. Margarita, después de acostar a Luis, se preparó con un cuidado meticuloso. El vestido que ahora vestía no era solo una prenda de ropa, era un símbolo de su determinación, un recordatorio de su madre y de lo que ella representaba. En la última escena de este capítulo, Margarita se encuentra frente al espejo, mirando su propia imagen. Sus ojos, antes llenos de dudas, ahora reflejaban una valentía renovada. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. «¿Yo puedo?», murmuró para sí misma, como si necesitara escuchar las palabras en voz alta para creer en ellas. «Por mí, por Luis. Yo puedo». La noche de la fiesta finalmente había llegado. Margarita, con el vestido cuidadosamente ajustado y el cabello recogido de forma sencilla pero elegante, sentía el corazón latir desbocado mientras se acercaba a la imponente mansión de Héctor Fernández. Las luces brillantes y el sonido suave de la música emanaban de las ventanas abiertas, creando un contraste evidente con el silencio que reinaba dentro de ella. Al cruzar los portones de la mansión, Margarita fue recibida por miradas de sorpresa y curiosidad. Los invitados, todos vestidos con trajes lujosos, no podían ocultar el asombro al ver a la empleada doméstica entrar en ese ambiente. Algunos susurraban entre ellos, otros solo la observaban con expresiones que variaban entre desprecio e incredulidad. Margarita sentía el peso de esas miradas, pero mantuvo la cabeza en alto, decidida a no dejar que la hostilidad a su alrededor la afectara. Caminó con pasos firmes hasta el salón principal, donde la fiesta ya estaba en pleno apogeo. La decoración opulenta, las copas de cristal y los arreglos florales exudaban riqueza, pero para Margarita, todo aquello parecía lejano, como si estuviera viviendo un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Se acercó a un grupo de invitados que conversaban animadamente cerca de una de las enormes ventanas del salón. Al ser notada, hubo un breve silencio, seguido por miradas de arriba a abajo, pero Margarita no se intimidó. «Buenas noches», dijo con voz calma, pero firme. Al principio, las miradas de desprecio no cambiaron, pero Margarita se mantuvo firme, decidida a no dejarse intimidar. Una de las mujeres del grupo, vestida con un vestido escarlata que parecía haber salido de una revista de moda, fue la primera en romper el silencio. «Buenas noches. ¿Tú eres?».
Margarita López, respondió ella sin titubeos. Trabajo aquí en la mansión. La declaración fue recibida con una mezcla de sorpresa y desprecio disimulado. «Ah, claro. Qué interesante», dijo la mujer, tratando de ocultar su incomodidad. Sin embargo, Margarita no se dejó intimidar. Poco a poco, comenzó a participar en la conversación, mostrando una inteligencia y una cultura que sorprendieron a los presentes. Habló sobre libros que había leído, sobre sus observaciones de la vida y sobre cómo enfrentaba las dificultades con resiliencia. Algunos invitados, aunque con cierta reticencia, empezaron a prestar más atención a lo que decía, dándose cuenta de que esa mujer, tan simple en apariencia, poseía una profundidad que no esperaban encontrar. Mientras Margarita se mezclaba con los invitados, Héctor la observaba desde lejos, una sonrisa de burla formándose en sus labios. Él esperaba el momento adecuado para actuar, para dar el golpe que había planeado con tanto cuidado. Para él, esa noche era la oportunidad perfecta para mostrar a todos que una mujer como Margarita nunca debería soñar con mezclarse con personas de su clase. El salón, aunque repleto de música y risas, estaba impregnado de una tensión palpable. Los invitados esperaban, casi con impaciencia, que Margarita cometiera un error, que cayera en la trampa invisible que parecía estar tendida a su alrededor. Pero Margarita, aunque sentía la presión, mantuvo su dignidad, moviéndose con gracia y hablando con una calma que desarmaba a aquellos que intentaban menospreciarla. La noche avanzaba, y el salón de la mansión de Héctor Fernández estaba repleto de risas, conversaciones y miradas curiosas. Margarita, aunque rodeada por un mar de rostros desconocidos, se mantenía firme, decidida a enfrentar cada desafío que la noche le deparaba. Los invitados, muchos de los cuales aún no entendían por qué ella estaba allí, empezaron a probar la nueva presencia con comentarios sutiles y preguntas insinuantes. «Pareces tan cómoda, Margarita. ¿Has asistido a muchas fiestas así?», preguntó uno de los invitados, con una sonrisa que parecía más una trampa que un gesto de simpatía. Margarita respondió con una sonrisa serena. «En realidad, no. Pero creo que la elegancia no depende del número de fiestas a las que asistas, sino de cómo te comportas en ellas». La respuesta, dicha con simplicidad, hizo que algunos de los invitados intercambiaran miradas intrigadas. Margarita no estaba allí para dejarse intimidar, y cada nueva interacción solo fortalecía su confianza. Poco a poco, la curiosidad de los presentes comenzó a crecer y empezaron a lanzar preguntas más directas, esperando encontrar una debilidad en su postura. «Y mencionaste que te gusta leer», comentó una mujer mayor, con un tono que intentaba disfrazar el desprecio. «¿Cuáles son tus autores favoritos?». Margarita miró tranquilamente a la mujer y respondió: «Tengo un cariño especial por Gabriel García Márquez. Sus historias me enseñaron mucho sobre la complejidad de la vida, pero también me gustan Julio Verne y sus cuentos de aventuras. Aprendí mucho con ellos, a través de los libros que una antigua patrona, que valoraba la educación, me prestaba». La revelación de su educación autodidacta hizo que los invitados se callaran momentáneamente. Esperaban encontrar a alguien sin preparación para lidiar con ese ambiente, pero lo que descubrieron fue a una mujer que, a pesar de su origen humilde, poseía una riqueza de conocimiento que desarmaba cualquier prejuicio. Las miradas que antes eran de juicio comenzaron a suavizarse, reemplazadas por un interés genuino. Margarita, dándose cuenta del cambio en el ambiente, se sintió más cómoda, aunque sabía que esa noche aún estaba lejos de terminar. La tensión aún flotaba en el aire, pues Héctor, que la observaba desde lejos, aún no había hecho su jugada. Sin embargo, Margarita era consciente de ello. Podía sentir los ojos de Héctor sobre ella, esperando cualquier desliz, cualquier error que justificara el desprecio que él sentía por ella. Pero en ese momento, Margarita empezó a creer que, tal vez, podría realmente superar esa situación sin perder su dignidad. «Es curioso cómo la vida nos enseña», dijo Margarita en una de las conversaciones, mirando directamente a Héctor desde el otro lado del salón. «A veces, los mayores desafíos son las oportunidades más valiosas». Héctor frunció el ceño, dándose cuenta de que Margarita no era la mujer frágil que él había imaginado. Ella estaba resistiendo cada prueba con una elegancia que él no esperaba. La noche ya había avanzado, y el salón de la mansión de Héctor Fernández estaba más animado que nunca.
Los invitados reían y conversaban, disfrutando cada momento de esa lujosa fiesta, pero Margarita sabía que algo estaba por venir. Héctor no la había invitado solo para observarla mezclarse con sus amigos. Él tenía algo planeado, y la tensión en el aire solo confirmaba sus sospechas. Finalmente, el momento que Héctor tanto había esperado llegó. Se levantó de su lugar en una de las cabeceras del salón y con un gesto altivo hizo una señal para que la música se detuviera. Los invitados, intrigados, se volvieron hacia él, esperando con curiosidad lo que vendría a continuación. «Señoras y señores», comenzó Héctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «me gustaría hacer un brindis por aquellos que, de alguna manera, nos sorprenden con su presencia». Margarita sintió que el estómago se le revolvía al darse cuenta de que Héctor se refería a ella. «¿Algunos de ustedes pueden haber notado una presencia? Soy inesperada aquí esta noche», continuó él, mirando directamente a Margarita. «Una presencia que, de cierta forma, es una anomalía en nuestro entorno. Después de todo, estamos hablando de una persona de orígenes humildes, que normalmente no se encontraría en un lugar como este». El silencio se apoderó del salón, mientras todas las miradas se dirigían hacia Margarita. Héctor continuó, ahora con un tono más sarcástico. «Nuestra querida Margarita, que trabaja arduamente como empleada en esta mansión, decidió unirse a nosotros esta noche. Y debo decir que estoy impresionado por su valentía». Los invitados, que antes comenzaban a respetar a Margarita, ahora estaban confundidos e inseguros sobre cómo reaccionar. Margarita, sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que Héctor la humillara delante de todos. Sintiendo cómo la ira y la emoción subían a la superficie, se levantó y, con una voz firme que temblaba de emoción, interrumpió a Héctor. «Basta, señor Héctor», dijo, atrayendo la atención de todos. «Puede que haya venido de orígenes humildes, pero eso no me hace menos digna de respeto». Héctor quedó momentáneamente sorprendido por la interrupción, pero antes de que pudiera reaccionar, Margarita continuó. «Trabajo como empleada, sí, y estoy orgullosa de mi trabajo. Cada día me levanto temprano y doy lo mejor de mí para criar a mi hijo sola. Y no pertenezco a su mundo de riquezas, pero pertenezco a un mundo donde el respeto, la dignidad y la honestidad son más valiosos que cualquier fortuna». Los invitados estaban ahora completamente absortos en el discurso de Margarita. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, aceptando en silencio sus palabras. «La vida no ha sido fácil para mí, pero he aprendido que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en el lujo que la rodea. Está en la forma en que trata a los demás, independientemente de su posición. Y por más que haya intentado humillarme esta noche, estoy aquí con la cabeza en alto, porque sé quién soy y lo que valgo». Las palabras de Margarita resonaron por todo el salón, tocando el corazón de los presentes. La emoción era palpable, y algunos invitados ya tenían lágrimas en los ojos. De repente, alguien comenzó a aplaudir. En cuestión de segundos, todo el salón se llenó de aplausos. Margarita, con lágrimas brillando en sus ojos, sentía una mezcla de alivio e incredulidad. Había expresado lo que siempre guardó en su corazón, y ahora recibía el apoyo de aquellos que, minutos antes, la miraban con desconfianza. Héctor, por otro lado, estaba paralizado. Su plan de humillar a Margarita se había vuelto en su contra. Los invitados que tanto valoraba ahora lo miraban con desaprobación, y la sonrisa arrogante que mostraba al inicio de la noche había desaparecido por completo. Con una última mirada hacia Héctor, Margarita concluyó: «Espero que esta noche nos haya enseñado a todos una lección. No importa de dónde vengamos, todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Y para aquellos que, como yo, luchan cada día por crear un futuro mejor, nunca lo olviden. Nuestra fuerza está en nuestro coraje y en el amor que llevamos en nuestros corazones». Aplaudida una vez más, Margarita, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro, se sintió victoriosa. Héctor, humillado frente a sus propios amigos, no tenía palabras para responder. El discurso de Margarita dejó una marca indeleble en el ambiente de la fiesta. El salón, antes lleno de superficialidad y ostentación, ahora respiraba una atmósfera de reflexión. Los invitados, que al principio habían juzgado a Margarita por su apariencia y posición social, la observaban ahora con respeto y admiración. Ella, que antes parecía invisible para muchos, se
Se había convertido en el centro de atención, no por su apariencia, sino por la fuerza de sus palabras y la dignidad que demostró. Mientras los aplausos continuaban, una figura imponente se destacó entre la multitud. Victoria Martínez, una de las empresarias más poderosas del país, conocida por su carácter firme e indiscutible liderazgo, caminó hacia donde estaba Margarita. Su presencia naturalmente atraía todas las miradas, y su gesto de acercarse a Margarita hizo que el silencio cayera sobre el salón una vez más. «Señora Margarita López», comenzó Victoria, con una voz firme que llevaba una mezcla de autoridad y respeto. Sus palabras nos tocaron a todos esta noche. En un ambiente donde el lujo y la opulencia muchas veces nos ciegan para lo que realmente importa, usted nos ha traído de vuelta a lo esencial, la dignidad, el respeto y el coraje para enfrentar las adversidades. Margarita, aún emocionada, apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Todos los ojos estaban sobre ella, pero esta vez eran miradas de admiración y no de juicio. Victoria continuó, ahora con una leve sonrisa en los labios. «Creo que mi empresa necesita personas como usted, que posean la integridad y el carácter que ha demostrado hoy. Me gustaría ofrecerle un empleo, una oportunidad de utilizar su fuerza y sabiduría en un entorno que realmente valora lo que usted tiene para ofrecer». El salón estaba en total silencio, e incluso Héctor, que antes parecía tan confiado en su intento de humillación, ahora estaba sin palabras, observando incrédulo el giro de los acontecimientos. Margarita, por un momento, quedó sin reacción. Era como si estuviera viviendo un sueño imposible de realizar. Finalmente, con la voz entrecortada por la emoción, logró responder. Yo no sé qué decir, señora Victoria. Esto es más de lo que jamás podría imaginar. Acepto, y haré lo mejor para no decepcionarla». Las palabras apenas salieron de sus labios antes de que las lágrimas comenzaran a correr de nuevo, esta vez de pura felicidad. Victoria sostuvo las manos de Margarita con firmeza, como si quisiera transmitirle su propia fuerza. «Estoy segura de que lo hará, Margarita, y sepa que personas como usted son las que realmente hacen la diferencia». Los aplausos estallaron nuevamente, pero esta vez con aún más entusiasmo. Margarita, la empleada doméstica que entró en la fiesta como una extraña, salió como la estrella de la noche, consagrada por la valentía que demostró. Los invitados que antes la habían despreciado, ahora se acercaban para felicitarla y expresar su apoyo. Héctor, por otro lado, permaneció en un rincón del salón, su expresión de superioridad sustituida por una mirada perdida y humillada. Su intento de ridiculizar a Margarita se había transformado en una victoria aplastante para ella, dejándolo con el desprecio silencioso de los invitados que antes lo admiraban. La fiesta, que comenzó como una trampa, terminó como un triunfo personal para Margarita. Al dejar la mansión, Margarita se sentía ligera, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de promesas. La mañana siguiente a la fiesta trajo una sensación de renovación para Margarita. Se despertó temprano, como siempre, pero esta vez con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Su vida estaba a punto de cambiar de manera significativa, y el primer paso sería despedirse del lugar que, por tanto tiempo, había sido su lugar de trabajo. Margarita se preparó como de costumbre, pero sabía que ese día sería diferente. Al llegar a la mansión de Héctor, sintió una mezcla de nostalgia y alivio. La enorme casona, que tantas veces parecía una prisión dorada, ahora se convertía en un recuerdo de lo que había superado. Mientras caminaba por los pasillos que conocía tan bien, encontró a Carmen, su amiga de mucho tiempo, quien ya sabía la noticia. «¿Entonces es verdad, Margarita?», preguntó Carmen con una sonrisa amplia y ojos brillando de orgullo. «¿Vas a trabajar para la señora Victoria?». Margarita asintió intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. «Sí, Carmen, es una oportunidad que nunca imaginé tener, pero aquí estoy». Carmen la abrazó fuerte, como si quisiera transmitir toda su felicidad y apoyo. «Siempre supe que merecías más que esto aquí. Vas a brillar, Margarita». «Estoy segura de eso». Las dos amigas intercambiaron palabras de despedida, prometiendo mantenerse en contacto. Margarita sintió el peso de las despedidas, pero también la ligereza de saber que estaba avanzando hacia algo más grande. Al salir de la mansión por última vez como empleada,
miró hacia atrás una última vez, sintiéndose lista para lo que vendría después. Cuando llegó a casa, encontró a Luis esperando ansiosamente por ella. El niño, que ya había percibido que algo grandioso había ocurrido, corrió a los brazos de su madre en cuanto ella entró. «Mamá, lograste algo increíble, ¿verdad?», preguntó Luis, sus ojos llenos de curiosidad y admiración. Margarita sonrió abrazándolo con fuerza. «Sí, mi amor, vamos a comenzar una nueva vida. Es una oportunidad que nunca imaginamos, pero que ahora es nuestra. Vamos a trabajar duro y hacer nuestro mejor esfuerzo, como siempre lo hemos hecho». Luis, con el corazón lleno de orgullo, sintió que algo había cambiado en la dinámica entre él y su madre. Margarita no era solo la figura fuerte y valiente que siempre había conocido. Ahora, ella también era un ejemplo vivo de superación y perseverancia. En los días siguientes, Margarita comenzó su nueva jornada en la empresa de Victoria Martínez. Pronto se dio cuenta de que, aunque había dejado la mansión, los desafíos apenas comenzaban. El ambiente corporativo era un mundo completamente diferente, lleno de reglas y expectativas que necesitaría aprender a dominar. Sin embargo, con el apoyo de Victoria, Margarita comenzó a crecer dentro de la empresa. Victoria se convirtió no solo en su jefa, sino también en una mentora, guiándola en los primeros pasos e incentivándola a creer en sí misma. Margarita empezó a ganar la admiración de sus nuevos colegas, quienes pronto reconocieron su integridad, determinación y capacidad para aprender rápidamente. Mientras tanto, Héctor, que había observado el éxito de Margarita con una mezcla de rabia y perplejidad, comenzaba a reflexionar sobre sus propias actitudes. Sabía que había fallado, pero el orgullo aún le impedía admitir sus errores. Observando de lejos el ascenso de Margarita, sentía una mezcla de arrepentimiento y amargura, pero aún no estaba listo para confrontar sus propias fallas. Margarita, por otro lado, continuaba avanzando en su camino de crecimiento. Cada desafío superado era una prueba de que ella era capaz, y cada día se acercaba más a alcanzar los sueños que antes parecían imposibles. Su historia de superación comenzó a inspirar a quienes la rodeaban, transformándola en un ejemplo vivo de que, con coraje y determinación, cualquier obstáculo puede ser vencido. La transición de Margarita al mundo corporativo no fue fácil. Cada día en el nuevo trabajo parecía traer consigo un nuevo conjunto de desafíos, y la sensación de estar fuera de su elemento la acompañaba constantemente. Las reglas, las expectativas e incluso la forma de comunicación eran completamente diferentes de lo que estaba acostumbrada en su vida como empleada doméstica. Sin embargo, Margarita enfrentaba todo con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Pronto, en las primeras semanas, Margarita se dio cuenta de que necesitaría adaptarse rápidamente para sobrevivir en ese entorno. Había reuniones donde los términos técnicos la confundían, informes que parecían escritos en otro idioma y una cultura de competitividad que, a veces, la hacía sentir incómoda. Aún así, mantenía la cabeza en alto y la disposición para aprender. Victoria, consciente de las dificultades que enfrentaba Margarita, asumió el papel de mentora con gran dedicación. Pasaba horas explicándole las dinámicas del negocio, desde el funcionamiento de los departamentos hasta la importancia de cada pequeña decisión. Más allá de eso, Victoria le enseñaba a Margarita a confiar en sus propias capacidades, destacando que su fuerza provenía de su experiencia de vida, algo que muchos en ese ambiente no poseían. «Tienes algo que no se aprende en los libros, Margarita», le dijo Victoria en una de las muchas conversaciones que tuvieron. «Tu resiliencia, tu capacidad para enfrentar cualquier situación con dignidad, es lo que te hará brillar aquí». Sin embargo, no todos en la oficina estaban contentos con el rápido ascenso de Margarita. Algunos colegas, sintiéndose amenazados por la atención que recibía de Victoria, comenzaron a crear situaciones para minar su confianza y sabotear su progreso. Eran pequeños comentarios despectivos, tareas difíciles deliberadamente mal explicadas, e incluso información crucial que se retenía. Margarita, al principio, se sintió desorientada por estas trampas. En una ocasión, fue enviada a una reunión importante sin todos los datos necesarios, haciendo que pareciera desprevenida. En otra, un informe que había preparado con mucho cuidado fue saboteado, con información falsa añadida por alguien que quería verla fallar. A pesar de los desafíos, Margarita no dejó que esas situaciones la derrotaran. Recordaba las enseñanzas de Victoria y, más aún, el motivo por el cual estaba allí.
Luis. Todo lo que hacía era por él, y esa motivación la mantenía fuerte. Cada vez que caía, se levantaba, decidida a no dejar que la desviaran del camino que estaba construyendo. Un día, después de una de esas trampas, Victoria la llamó para una conversación. Margarita estaba ansiosa, temiendo que su desempeño estuviera siendo cuestionado. Sin embargo, al entrar en la oficina de Victoria, fue recibida con una mirada comprensiva. «Margarita, sé que no ha sido fácil para ti», comenzó Victoria observándola atentamente. «Pero quiero que sepas que veo cuánto te estás esforzando y estoy aquí para ayudarte. Aquellos que intentan derribarte lo hacen porque reconocen tu potencial». Margarita, emocionada, agradeció por el apoyo. «Tan solo quiero hacer bien mi trabajo y demostrar que puedo estar aquí, aunque a veces sienta que no pertenezco a este mundo». Victoria sonrió, como si ya esperara esa respuesta. «Perteneces a donde quieras estar, Margarita, y te ayudaré a demostrarlo, no solo para ellos, sino para ti misma». Con el apoyo de Victoria, Margarita comenzó a ganar más confianza. Se dedicaba a aprender todo lo que podía, y con el tiempo, empezó a anticipar las trampas de sus colegas y a superarlas con inteligencia. Sus habilidades y su ética de trabajo no pasaron desapercibidas, y lentamente empezó a ganarse el respeto de otros empleados que antes la veían solo como una novata. Mientras tanto, Luis también se estaba ajustando a la nueva realidad. Percibía el cambio en su madre, el orgullo reflejado en su rostro cada vez que hablaba sobre su trabajo. Para él, Margarita era una heroína, alguien que, contra todas las probabilidades, estaba conquistando el mundo. Margarita seguía creciendo como profesional, enfrentando cada desafío con la dignidad y la resiliencia que la caracterizaban. Sabía que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba lista para enfrentarlo, paso a paso, siempre con el apoyo de Victoria y el amor de Luis. Tras el fatídico evento en la fiesta, Héctor Fernández comenzó a darse cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio desconcertante en su vida. Las sonrisas falsas y los halagos que siempre lo rodeaban se volvieron escasos, reemplazados por miradas distantes y, en algunos casos, de desprecio velado. La humillación pública que sufrió por culpa de Margarita había dejado cicatrices profundas en su imagen, pero, más que eso, había comenzado a corroer su propia percepción de sí mismo. Héctor, un hombre acostumbrado a estar en el centro de atención, ahora se encontraba solo, sumido en pensamientos que antes nunca había permitido que lo alcanzaran. La soledad que comenzó a sentir era nueva para él, y cada vez más, la imponencia de su mansión parecía más una prisión dorada que un símbolo de éxito. Una noche, incapaz de dormir, Héctor se levantó y comenzó a caminar por los oscuros pasillos de su casa. Los recuerdos de la fiesta, las miradas de desaprobación y el discurso de Margarita resonaban en su mente. Por primera vez comenzó a cuestionar el sentido de todo lo que había logrado. Dinero, poder, estatus. Todo eso parecía vacío en comparación con la pérdida de respeto y admiración de aquellos que lo rodeaban. Héctor empezó a evitar los lugares que solía frecuentar, temiendo las miradas de los demás y el juicio silencioso que sabía que recibiría. En lugar de eso, comenzó a visitar lugares que antes nunca consideraría, donde las personas llevaban vidas simples, lejos del lujo y la pompa. Caminaba por las calles menos privilegiadas de la ciudad, observando a la gente común, sus luchas y sus triunfos diarios. Cada interacción, cada escena que presenciaba, abría un poco más sus ojos a una realidad que había ignorado durante años. En un pequeño café en las afueras, Héctor se sentó una tarde, observando a los trabajadores locales en sus animadas conversaciones después de un largo día de trabajo. Un sentimiento de incomodidad mezclado con curiosidad lo envolvió. Pidió un café y se perdió en sus pensamientos, reflexionando sobre cuánto se había distanciado de esa vida común. Al observar la simplicidad y la honestidad en las interacciones de las personas a su alrededor, Héctor comenzó a darse cuenta del vacío que su vida de ostentación y arrogancia había creado. La pompa y las fiestas lujosas ya no le traían satisfacción. En lugar de eso, se veía deseando la autenticidad que veía en los demás. Por más reticente que fuera, Héctor empezó a reconocer que el orgullo y la arrogancia que había cultivado a lo largo de los años estaban comenzando a desmoronarse.
La humillación que sufrió no fue solo un golpe a su reputación, sino también el inicio de una transformación interna. Todavía luchaba contra este cambio, temiendo perder el control sobre la imagen que había construido, pero, al mismo tiempo, sentía que estaba siendo forzado a confrontar sus propios demonios. Sin embargo, esa transformación no fue inmediata ni completa. Héctor aún sentía la tentación de regresar al confort de su antiguo modo de vida, donde todo era fácil y las respuestas parecían claras. Pero la realidad que había ignorado durante tanto tiempo ahora estaba en su mente, y sabía que no podía seguir escondiéndose de ella. Héctor volvió a su mansión esa noche, pero algo dentro de él había cambiado. La arrogancia que antes lo definía estaba empezando a desintegrarse, aunque aún no sabía hacia dónde lo llevaría ese nuevo camino. Sin embargo, por primera vez, comenzó a entender que quizás la verdadera riqueza no residía en lo que poseía, sino en cómo trataba a los demás y, más importante, en cómo se veía a sí mismo. La noche estaba clara, y la mansión de Héctor Fernández brillaba con las luces del evento especial organizado por Victoria Martínez. Esta vez, Margarita no estaba allí como empleada, sino como una de las invitadas de honor, una mujer que había superado enormes desafíos y se había convertido en una figura respetada y admirada. Al acercarse a la imponente mansión, Margarita sintió una ola de emociones. Ese lugar, que antes era un símbolo de humillación y servidumbre, ahora era solo un escenario para su nueva realidad. Estaba diferente, más fuerte y segura de sí misma, y eso se reflejaba en cada paso que daba hacia el evento. Al entrar en el salón principal, Margarita fue recibida con miradas de admiración y sonrisas sinceras. Victoria, quien la consideraba casi como una protegida, se encargó de presentar a Margarita a varios invitados influyentes, destacando su trayectoria y su contribución a la empresa. Margarita, sin embargo, se sentía tan cómoda como podría estar en cualquier lugar, pues sabía que su presencia allí era merecida. Mientras caminaba por el salón, Margarita fue abordada por antiguos colegas de trabajo de la mansión. Carmen, con los ojos brillando de emoción, fue la primera en acercarse. «Margarita, no tienes idea de lo orgullosos que estamos de ti», dijo Carmen, tomando las manos de Margarita con fuerza. «Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas, pero verte aquí, tan confiada y exitosa, es simplemente maravilloso». Otros colegas también se acercaron a felicitarla, expresando su admiración y felicidad por verla prosperar. Para Margarita, esos momentos fueron más valiosos que cualquier otra cosa esa noche. Saber que tenía el respeto y la admiración de personas que compartieron su camino era una prueba de cuánto había crecido. Pero mientras Margarita se envolvía en las conversaciones, se dio cuenta de que estaba siendo observada. Héctor, que se mantenía a distancia, no podía apartar la mirada de ella. Estaba profundamente afectado al verla tan diferente de la mujer que conocía. Para él, la transformación de Margarita era un reflejo de todo lo que él no había logrado ser. Con cada palabra que escuchaba sobre su éxito, se sentía más atrapado en la arrogancia que lo había mantenido estancado. Finalmente, Héctor reunió el valor para acercarse. Con pasos vacilantes, caminó hacia Margarita, quien lo notó antes de que él dijera algo. El salón pareció silenciarse a su alrededor, como si todos estuvieran esperando ese momento. «Margarita», comenzó Héctor, con una voz llena de un peso que nunca antes había cargado. «¿Podrías hablar conmigo en privado?» Margarita, sorprendida por el tono humilde de Héctor, asintió y lo siguió hacia un rincón más reservado de la mansión. Allí, lejos de las miradas curiosas, Héctor finalmente dejó caer la máscara de arrogancia que lo había acompañado por tanto tiempo. «No sé por dónde empezar», dijo él, con los ojos fijos en el suelo. «He cometido tantos errores. Te he tratado a ti y a tantos otros con tanto desdén. Y hoy, al verte aquí, me doy cuenta de lo equivocado que estaba». Margarita permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Héctor, sintiendo la necesidad de sincerarse completamente, respiró hondo antes de proseguir. «He sido arrogante, prepotente, y durante mucho tiempo pensé que mi riqueza y poder me hacían superior. Pero la verdad es que, al verte aquí, darme cuenta de cuánto has crecido mientras yo me he quedado estancado, eso me ha hecho ver mis fallas. Te debo una disculpa, Margarita, por todo lo que hice y dije. Espero que, de alguna manera, puedas perdonarme». Las palabras de Héctor estaban cargadas de sinceridad, algo que Margarita nunca esperó escuchar de él.
Vio en sus ojos que, por primera vez, estaba siendo honesto consigo mismo y con ella. «Héctor», respondió Margarita suavemente, «todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. Acepto tus disculpas y espero que también encuentres una manera de crecer a partir de esto». Héctor asintió, sintiendo un peso aliviarse de sus hombros. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero esas palabras de perdón fueron el primer paso hacia su propia redención. La noche continuó, pero ese momento entre Margarita y Héctor fue un punto de inflexión para ambos. Margarita regresó al salón con la certeza de que había completado un ciclo en su vida, mientras que Héctor, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría empezar a cambiar. La noche que comenzó con el regreso de Margarita a la mansión de Héctor Fernández estaba a punto de revelar su mayor sorpresa. En el rincón más reservado de la casa, Héctor, con una expresión marcada por la vulnerabilidad, continuaba su sincera conversación con Margarita. «Hey, necesito contarte algo que nunca he compartido con nadie», comenzó Héctor, con la voz baja y cargada de emoción. Margarita permaneció en silencio, alentándolo a continuar. «Toda esta arrogancia, este comportamiento tóxico que siempre he tenido, era una máscara, una forma de ocultar mis propias inseguridades, mi miedo a enfrentar la soledad que me consumía». Margarita lo observaba atentamente, viendo por primera vez a un hombre despojado de sus armaduras. Héctor respiró profundamente antes de seguir. «Perdí a mi familia de manera trágica hace años, y desde entonces me sumergí en el trabajo y el poder como una forma de escapar del dolor. Empecé a creer que si controlaba todo a mi alrededor, podría evitar cualquier nuevo sufrimiento. Pero lo que terminé haciendo fue aislarme aún más, alejando a las personas que más importaban». La revelación tomó a Margarita por sorpresa. Jamás habría imaginado que detrás de la fachada de prepotencia y frialdad había un hombre destruido por la pérdida y consumido por la soledad. Héctor, con los ojos llenos de arrepentimiento, finalmente miró a los ojos de Margarita. «Me arrepiento profundamente de cómo te traté, Margarita. Fui injusto, cruel, y te usé como un blanco para mis propias frustraciones. Pero tu valentía, tu dignidad, me hicieron ver cuán equivocado estaba. No puedo cambiar el pasado, pero quiero una oportunidad para redimirme». Margarita, que se había mantenido firme durante toda la conversación, sintió una mezcla de emociones. Sabía que perdonar no significaba olvidar, pero también sabía que el verdadero poder del perdón estaba en darse a sí misma la paz que tanto merecía. «Héctor», comenzó ella con voz suave pero decidida, «todos tenemos nuestras luchas internas y puedo ver que estás tratando de lidiar con las tuyas. Acepto tus disculpas, pero el cambio debe venir desde adentro, de una decisión genuina de ser mejor. Y eso solo el tiempo lo podrá mostrar». Héctor asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Margarita. Sabía que ese era solo el comienzo de su viaje de transformación. Al final de esa noche, Héctor tomó una decisión que nadie esperaba. Al día siguiente, anunció que donaría una parte significativa de su fortuna a instituciones que apoyaban a madres solteras y trabajadores domésticos, personas que, como Margarita, enfrentaban enormes desafíos todos los días. Explicó que la inspiración para esa decisión venía directamente de la historia de superación y resiliencia de Margarita, una mujer que le había mostrado el verdadero valor de la humildad y el respeto. Margarita, al enterarse de la noticia, sintió una mezcla de sorpresa y satisfacción. Héctor finalmente estaba empezando a recorrer un camino diferente, y ella había jugado un papel crucial en ese proceso. Sin embargo, sabía que su propio viaje personal apenas comenzaba. En su última visita a la mansión, Margarita caminó por los pasillos que tantas veces habían sido testigos de sus luchas y ahora presenciaban su victoria. Se despidió de ese lugar con la cabeza en alto y el corazón ligero, lista para abrazar el futuro con confianza. Luis, siempre a su lado, ahora veía en su madre no solo una figura de fortaleza, sino también de esperanza. Estaban listos para comenzar una nueva vida, una vida llena de posibilidades y sueños que antes parecían distantes. Margarita y Luis caminaban juntos, tomados de la mano rumbo a un futuro brillante. El mensaje que queda es claro: la humildad, la dignidad y el poder transformador del perdón no solo sanan, sino que también abren puertas a nuevas oportunidades y una vida plena. Con la vida renovada,
Margarita y Luis se enfrentaban cada día con una nueva perspectiva. El futuro que antes parecía incierto ahora se dibujaba lleno de posibilidades, y la relación entre madre e hijo, ya fuerte, se volvía aún más sólida. Margarita sentía que todo lo que había enfrentado hasta ese momento, todos los dolores y humillaciones, habían valido la pena, porque la habían llevado a este momento de paz y realización. Héctor, por su parte, comenzó a hacer cambios significativos en su vida. La donación de parte de su fortuna a instituciones benéficas fue solo el comienzo. Él se involucró activamente en las causas que eligió apoyar, visitando centros comunitarios, conversando con madres solteras y trabajadores, escuchando sus historias y aprendiendo de sus experiencias. Con cada interacción, Héctor sentía que recuperaba un poco de la humanidad que había perdido con los años. Aunque el camino hacia su redención sería largo, estaba comprometido a recorrerlo con humildad y sinceridad. Unos meses después, Victoria Martínez, siempre atenta a las necesidades de quienes trabajaban con ella, invitó a Margarita a un almuerzo en su casa. Durante la comida, Victoria sorprendió a Margarita con una nueva propuesta. «Margarita», comenzó Victoria con una cálida sonrisa, «he visto cómo has crecido en los últimos meses y estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Por eso quiero hacerte una propuesta. Me gustaría que asumieras un nuevo rol en la empresa, como coordinadora de un proyecto especial enfocado en la inclusión de mujeres en situaciones de vulnerabilidad en el mercado laboral». Margarita se quedó sorprendida y emocionada con la propuesta. Era una oportunidad de usar su experiencia y su historia para ayudar a otras mujeres que, como ella, habían enfrentado dificultades y discriminación. «Victoria», respondió Margarita con lágrimas en los ojos, «no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Acepto esta propuesta con todo mi corazón y prometo dar lo mejor de mí para ayudar a estas mujeres a encontrar el camino hacia una vida mejor, así como yo lo encontré». El nuevo proyecto se convirtió en el enfoque de la vida de Margarita, quien se dedicó con pasión y compromiso. Veía en cada mujer a la que ayudaba un reflejo de sí misma y usaba su propia trayectoria como ejemplo de que, con determinación y apoyo, era posible superar hasta los mayores desafíos. Luis, por su parte, comenzó a destacar en la escuela. Inspirado por la fuerza de su madre, soñaba conseguir una carrera en la que pudiera ayudar a los demás, tal vez como abogado o médico. Margarita se sentía orgullosa del hijo que había criado con tanto amor y sacrificio, y sabía que tenía un futuro brillante por delante. En una tarde tranquila, mientras caminaba con Luis por un parque cercano a su nueva casa, Margarita se detuvo por un momento para observar el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores vibrantes. Respiró hondo, sintiendo la suave brisa en su rostro, y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida estaba exactamente como debía ser. «Mamá», dijo Luis sacándola de sus pensamientos, «estoy muy feliz de que estemos juntos en esta nueva vida. Eres mi heroína». Margarita lo abrazó sintiendo el calor y el amor que siempre la habían motivado a seguir adelante. «Y tú eres mi razón, Luis. Todo lo que hice fue por nosotros y ahora estamos listos para todo lo que venga». El capítulo final termina con Margarita y Luis sentados en una banca del parque, observando la puesta de sol y preparándose para un nuevo amanecer, lleno de promesas y esperanza. La historia concluye con un mensaje de que, no importa cuán difícil sea el camino, con coraje, amor y resiliencia, es posible transformar cualquier obstáculo en una nueva oportunidad para empezar de nuevo.